De la palabra el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes a todos. Querido Juan Francisco, bienvenido al Senado de la República. Mire, yo, al igual que quienes me anteceden en el uso de la palabra, y todos mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, celebramos este acuerdo entre el Senado de la República, el periódico El Universal, para hacer este compendio con pensamiento, con letras, reflexiones, en torno a los 100 años de nuestra Constitución. Ya se ha dicho aquí que es una muy afortunada coincidencia el que El Universal haya nacido prácticamente al mismo tiempo, antes incluso que la Constitución, porque aquí se dijo también que es precisamente en los talleres del Universal donde se imprime esa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En octubre del 16, siendo por iniciativa del ingeniero Pallavicini, de Félix Fulgencio Pallavicini, que era parte de la Asamblea del Constituyente de Querétaro, es que se crea este periódico. Prensa amiga, prensa libre, decía. Y es que se trataba de darle espacio a voces que tenían algo que decir respecto de todo este proceso revolucionario que culmina con la Constitución del 17. Qué afortunado fue, qué afortunada idea tuvieron entonces. En esa esquina de Madero y Motolínea es que se instalan esos talleres, la primera redacción, y ahí se imprime esta Constitución. En 1921 adoptan, y yo creo que muy afortunadamente también, el lema del Gran Diario de México. Pero era más que un lema, era un compromiso para con la sociedad mexicana. Y vaya que lo han sabido honrar después de todos estos años, Juan Francisco. Y también es el Universal el primero que, con el gráfico, lanza una edición vespertina para tener más presencia en toda la sociedad mexicana. Después de Pallavicini vino Lance Duret, vino Gómez Ugarte, pero en octubre del 69 llega Juan Francisco Ili Ortiz. Y quiero aquí reconocer en Juan Francisco a un amigo muy querido, y lo quiero reconocer públicamente. Y me emociona ser quien dirige estas palabras porque me consta de su patriotismo. Me consta que es un hombre de trabajo, ciertamente un empresario, pero también un emprendedor de ideas y de libertades. Porque como bien decía don Manuel Bartlett, puede haber muchas formas de pensar que se expresan en las páginas del Universal, pero jamás la censura en las páginas del Universal. Jamás la censura previa, jamás la censura ex post, jamás una reconvención, jamás algo que pueda limitar ese fluir del pensamiento, esa libertad. Juan Francisco fue objeto de una persecución política, de un hostigamiento hace 20 años, y no evadió a la justicia, dio la cara a la justicia, y muy pronto quedó aclarado el asunto, pero no se intimidó y siguió adelante. Y por ello te felicito, Juan Francisco, y a toda tu familia contigo. Fueron momentos muy difíciles, pero que supiste superar. Es un referente obligado, ya no solamente en sus páginas, ya también en las páginas electrónicas. Se disputa mes con mes el primer lugar del portal más visitado de todos, en cuanto a medios de comunicación se refiere. Eso es un gran compromiso. Porque una cosa es recibir todas las mañanas el periódico físicamente y otra cosa es estar en tiempo real actualizando esa página con el acontecer nacional e internacional, en todos sus rubros, en todas sus secciones. Yo escribo, al igual que don Manuel Bartlett, Alejandro Encinas y tantos otros senadores y senadoras de la República, yo escribo desde hace 13 años en el Universal. Primero, semanalmente en la sección de dinero, en la página de negocios, con la agenda de las telecomunicaciones, una columna sobre este tema muy específico, y desde que estoy en el Senado, pues ya como
escribo en las páginas de la primera sección con absoluta libertad, cosa que quiero reconocer y que quiero agradecer. Es también el Universal el primer periódico que ordena la certificación de su circulación, el primero. Para no inventar cuántos ejemplares están en circulación y cuántos ejemplares han sido leídos. El primero que se atreve a este ejercicio de transparencia, ¿verdad? Y, como les decía, bueno, el universal.com.mx es un referente obligado, permanente, de todos quienes estamos en la vida pública y también en el sector privado. Nuestra Constitución va a cumplir, como dijimos, 100 años. Pero hay que hacer una reflexión, ya lo decía don Manuel. Esta Constitución del 17 reconoce, siendo una nueva Constitución, entre comillas, en realidad es una reforma integral a la Constitución de 1857. Lo cual nos dice que aún aquel Congreso Constituyente y aún derivado de una revolución, se respetó un orden institucional en cuanto al sistema jurídico mexicano se refiere. Ya. Ahora, hay que hacer una reflexión que hicieron muy bien mis compañeros Barbosa, Flores, Bartlett, que nosotros como legisladores debemos preguntarnos si no se nos ha pasado la mano con tantas reformas y adiciones a la Constitución. Porque una cosa es que sea un ordenamiento dinámico que se tiene que ir ajustando y adaptando a las condiciones de nuestra sociedad, y otra es que por pésima técnica legislativa, por desconfianza entre unos y otros, ¿verdad?, o por demagogia, elevemos tantos conceptos, principios y disposiciones a rango constitucional. Cuestiones que podrían perfectamente estar en un reglamento y, si me apuran un poco, hasta en una norma oficial mexicana, van a dar a la Constitución. Y se nos llena la boca diciendo, está ya a rango constitucional, como si por decreto se diera la felicidad, como si por decreto se diera la igualdad y la no discriminación en este país. Vergüenza nos debería dar ser demagogos con tantas cosas que traemos aquí, que presentamos iniciativas, que las aplaudimos a rabiar, cuando la realidad en la calle es otra. La sola reforma de telecomunicaciones y radiodifusión que hace un momento se comentaba, esa sola reforma, el decreto constitucional, es más grande, más extenso que toda la Constitución de los Estados Unidos de América. Y creamos órganos autónomos de a tiro por viaje, al margen del Poder Ejecutivo, porque no le tenemos confianza al presidente en turno. Es un absurdo, es una sinrazón. Y despreciamos nosotros, políticos, ¿sí?, a la clase política, metiendo ciudadanos pensando que ellos, de peluca blanca, van a hacer las cosas mejor que los políticos tradicionales. A la Constitución, y con esto termino, no necesitamos una nueva Constitución, porque ahora es la ocurrencia de la temporada. Como es el centenario, ¿por qué no pensar en una nueva Constitución? No hay que pensar en una nueva Constitución, hay que respetar la que tenemos, hay que aplicar la cabalidad, hay que privilegiar la cultura de la legalidad y no de la de corrupción, y hay que dejarla de manosear. En eso sí podemos honrar y conmemorar a la Constitución mexicana. Nuevamente, Juan Francisco, bienvenido a tu casa, muchas felicidades, enhorabuena. Gracias. Tiene ahora el